Atención mundial, hermanos y hermanas de la velocidad, porque el paddock de la Fórmula 1 acaba de testimoniar un terremoto silencioso. Un secreto tan bien guardado que ha explotado como una bomba, revelando una verdad oculta que podría cambiar para siempre el destino de Franco Colapinto y el futuro mismo de Alpine. Si pensabas que la tensión interna en la escudería francesa era lo más impactante, si creíste que el ascenso meteórico de Franco era solo fruto de su talento, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es el secreto mejor guardado del paddock. La reunión clandestina entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto, un encuentro que ha puesto al campeón británico como el mentor a la sombra, orquestando la salida del pureta argentino de Alpine y poniendo a Flavio Briatore en alerta máxima ante una jugada que no esperaba. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento estratégico más clave, la prueba irrefutable de que el futuro de Colapinto está siendo manejado desde las alturas, y que Alpine es solo un escalón en una ascensión inevitable. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más reciente de una épica que ya es leyenda, el detalle de la intriga y la audacia que va a redefinir el poder en la Fórmula 1, y te va a dejar pidiendo más. El susurro secreto. Una reunión que cambia todo. El rumor comenzó como un simple susurro en los pasillos más discretos y menos transitados del paddock, donde solo los oídos más agudos y las mentes más conectadas logran captar las vibraciones que anteceden a un terremoto. Una reunión de urgencia, convocada por Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, con un destinatario inesperado, un hombre que hizo que más de uno levantara una ceja: Franco Colapinto. Nadie conocía los detalles ni el motivo real de ese encuentro, pero lo que estaba claro, clarísimo, era que el campeón británico tenía un interés personal, casi inusual, en hablar con el joven argentino. Y en la Fórmula 1, cuando una figura de la talla de Hamilton mueve una ficha, significa que esa conversación podría cambiar radicalmente el destino de Colapinto. Muchos aseguran que la intriga era total. ¿Qué podía querer Lewis con un joven piloto que apenas estaba consolidándose? Era una señal de que algo grande se estaba gestando a espaldas de todos, una conspiración silenciosa en los rincones más oscuros del paddock, comentó un periodista veterano con décadas en el circo, acostumbrado a los secretos que se guardan bajo 7 llaves. En los días previos a este encuentro clandestino, el ascenso de Franco dentro de Alpine había sido, sin exageración, meteórico. Su rendimiento en los tests privados, su capacidad de trabajo incansable y una madurez creciente que asombraba a propios y extraños, lo habían convertido en el centro de atención. Pero, como suele suceder en el ambiente de la Fórmula 1, este brillo repentino también había desatado tensiones internas. La relación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, era cada vez más tirante, una rivalidad que ya rozaba el conflicto abierto. Y aunque Flavio Briatore, con su habitual astucia, respaldaba públicamente a Colapinto, en privado la situación en Alpine era mucho más frágil de lo que parecía, una construcción de naipes a punto de caerse. La intervención estratégica de Hamilton. Un talento atrapado. Hamilton, siempre atento a los movimientos más sutiles en el paddock, a las dinámicas de poder que se tejen detrás de los boxes, había seguido de cerca, con un interés casi paternal, la evolución de Colapinto. Y tras lo sucedido en los últimos tests privados, donde el talento de Franco brilló con luz propia a pesar del ambiente hostil, Lewis decidió que debía intervenir. No por un impulso repentino, no por un capricho de estrella, sino por una estrategia fría y calculada. Muchos aseguran que Lewis no es de dar puntadas sin hilo. Él sabe de talentos, y sabe cuando un entorno está ahogando a un piloto. Vio en Franco una joya que no podía quedar atrapada en la toxicidad alpine, un lugar donde el joven argentino no estaba recibiendo el espacio y el respeto que merecía, reveló una fuente cercana al campeón británico, que destacó la visión de Hamilton. Lewis sabía que si alguien podía tenderle una mano a Colapinto para salir de Alpine, si alguien podía abrirle las puertas a un futuro mejor, era él. Por eso, organizó la reunión con una discreción total, casi de espionaje, evitando a toda costa que los directivos del equipo se enteraran. Franco recibió la invitación con una mezcla de sorpresa y asombro. Admiraba a Hamilton desde que tenía memoria, un ídolo para él. Pero no entendía por qué, en ese momento crucial de su carrera, una leyenda como Lewis querría reunirse con él. Sin embargo, su instinto, esa voz interior que tantas veces lo había guiado, le dijo que debía acudir, que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Y así, en un espacio reservado, lejos de las miradas curiosas y de los oídos indiscretos que pululan en el paddock, se encontró cara a cara con uno de los grandes del automovilismo, el hombre que cambiaría su destino. Si la audacia de Hamilton te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Es Hamilton el salvador de los jóvenes talentos? La conversación clave. La oferta que lo cambió todo.
La conversación que siguió marcaría un antes y un después, un verdadero punto de quiebre, en la carrera de Franco Colapinto. Hamilton fue directo, sin rodeos, sin perder tiempo en formalidades o charlas triviales. Le explicó que había observado su trayectoria con detenimiento, que había visto con claridad lo que estaba sucediendo en Alpine, las tensiones, las limitaciones del proyecto, la toxicidad del ambiente y que, basándose en su vasta experiencia, consideraba que Franco debía empezar a pensar seriamente en su futuro fuera de ese entorno. Tienes todo el talento para llegar a lo más alto, para ser un campeón mundial, pero necesitas estar en un equipo que te respete, que te dé el espacio para crecer, que te potencie, no que te frene, le dijo Hamilton con la claridad y la crudeza que solo alguien con su experiencia y su autoridad podía ofrecer. Era una verdad brutal, pero necesaria. Franco escuchaba con una atención reverente, absorbiendo cada palabra. No era ingenuo, ni mucho menos. Sabía que las palabras de Hamilton tenían un peso específico, un valor incalculable. Y también sabía que, aunque Briatore le respaldaba públicamente, con esa misma astucia con la que mueve sus fichas, su posición en Alpine era, en el fondo, vulnerable, frágil como un cristal. Las tensiones con Gasly, los juegos políticos internos que lo rodeaban, las limitaciones del propio proyecto técnico de Alpine, todo eso amenazaba con frenar su proyección, con estancarlo en un lugar donde su talento no podría florecer. Y ahora, por primera vez, alguien, y no cualquier alguien, le ofrecía una perspectiva diferente, una salida posible, una luz al final del túnel. Muchos aseguran que, en ese momento, Franco sintió que una puerta se abría. Una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Era la oportunidad de su vida, pero también un dilema. Su cabeza empezó a trabajar a 1000 por hora, comentó un amigo cercano del piloto. Hamilton y las opciones concretas. El mapa del tesoro. Pero Hamilton no venía solo con palabras de aliento o con consejos. Traía opciones concretas, un mapa del tesoro. Sin entrar en detalles comprometedores que pudieran ponerlos en riesgo, le insinuó a Franco que había equipos interesados en su perfil, que ciertos contactos ya se habían producido en el más absoluto secreto, y que su actuación reciente en los tests no había pasado desapercibida entre los gestores más influyentes del paddock, entre aquellos que realmente toman las decisiones y mueven los hilos. Lo importante es que tú tomes el control de tu carrera, le insistió Hamilton, con esa mirada penetrante que lo caracteriza. No dejes que otros decidan por ti, no dejes que el sistema te trague. Tu futuro está en tus manos. Franco, sorprendido por la franqueza y la generosidad de Hamilton, se tomó un momento, casi una eternidad, para responder. Le agradeció el gesto, le expresó su profundo respeto por su visión y su apoyo, y dejó claro que entendía perfectamente el mensaje, el peso de esas palabras. Pero también le confesó que sentía, en lo más profundo de su ser, un compromiso con quienes le habían dado la oportunidad en Alpine. No quería precipitarse, no quería quemar puentes de forma impulsiva. Quería gestionar la situación con inteligencia, con la misma madurez que lo caracterizaba, y si daba el paso de salir de Alpine, debía hacerlo en el momento adecuado y con el respaldo correcto, sin dejar cabos sueltos. Muchos aseguran que Hamilton asintió. No buscaba presionarlo, solo quería abrirle los ojos a la cruda realidad del paddock, donde la lealtad, a veces, puede costar años de carrera a un piloto. Le advirtió con experiencia, a veces ser demasiado leal te puede costar años de carrera. Y antes de despedirse, le dejó claro que si decidía explorar otras opciones, contaría con su apoyo incondicional y con su vasta red de contactos, una oferta invaluable proveniente de alguien que conocía mejor que nadie los entretelones del mundo que ambos habitaban, relató una fuente del entorno de Hamilton. La reunión terminó con un apretón de manos firme, un pacto sellado en la discreción. Franco salió de aquel encuentro con la mente revolucionada, un torbellino de ideas. Lo que había comenzado como un simple test de preparación, se estaba transformando, frente a sus ojos, en un cruce de caminos fundamental en su carrera. Y mientras regresaba al box de Alpine, una pregunta resonaba con fuerza en su interior, una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿Era el momento decisivo, de empezar a pensar seriamente en salir de Alpine? Si esta revelación te dejó boquiabierto, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Hamilton está haciendo lo correcto al intervenir en el futuro de Colapinto? El regreso silencioso y la sospecha de Briatore. El regreso de Franco Colapinto al box de Alpine fue silencioso, casi imperceptible. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que acababa de mantener una conversación que podía cambiar el rumbo de su carrera de forma radical, que podía redefinir el poder en la Fórmula 1. El joven argentino caminaba con la misma serenidad de siempre, con su profesionalismo intacto, pero por dentro, su mente era un torbellino de pensamientos. Las palabras de Hamilton seguían resonando con una fuerza ensordecedora. ¿Realmente debía empezar a considerar una salida de Alpine? ¿Era el momento adecuado para pensar en un cambio tan radical,
con todo lo que implicaba? Mientras se quitaba el mono de competición y revisaba los datos de la última sesión en pista, Franco intentaba recuperar la concentración. Sabía que no podía permitirse mostrar distracción, ni una pizca de duda. Cada gesto era observado con lupa, cada suspiro, cada mirada. Y en un entorno tan tenso como el que se había generado en Alpine, con la rivalidad con Gasly hirviendo a fuego lento, cualquier señal de debilidad podía ser interpretada como un síntoma de descontrol, de que algo andaba mal. Su reto inmediato era gestionar la situación con la máxima inteligencia, manteniendo la calma por fuera mientras por dentro se debatía entre la lealtad y la ambición. Hamilton, por su parte, no había terminado su movimiento. Aunque había dejado claro que no quería presionar a Colapinto, estaba convencido de que debía actuar rápido, con la velocidad y la discreción que requiere la Fórmula 1. Sabía que en el paddock los rumores viajaban a la velocidad de la luz, y que si Briatore o Gasly intuían que Franco estaba explorando otras opciones de forma secreta, podrían reaccionar de forma imprevisible, con movimientos desesperados para retenerlo o para desacreditarlo. Por eso, tras la reunión con Franco, Lewis empezó a activar discretamente su vasta red de contactos, moviendo hilos en las sombras, tejiendo la red que, llegado el momento, podría atrapar el futuro de Colapinto. La tensión en Alpine aumenta. La partida de ajedrez continúa. En paralelo, dentro del box de Alpine, el ambiente era cada vez más denso, más cargado. La brillante actuación de Colapinto en los tests privados y en las últimas sesiones había alterado por completo el delicado equilibrio interno. Gasly, visiblemente molesto, con el orgullo herido y la frustración a flor de piel, empezaba a ejercer más presión sobre su entorno, buscando reforzar su posición a toda costa. Muchos aseguran que Pierre sentía que su liderazgo estaba siendo cuestionado, que su rol como el número uno estaba en jaque, y eso lo volvía más agresivo, más demandante, comentó una fuente cercana al francés. Y aunque Briatore seguía mostrando su respaldo público a Franco, con esa ambacia entre la realidad y la ficción que lo caracteriza, algunos dentro del equipo empezaban a preguntarse cuánto duraría esa protección, cuánto tiempo tardaría el zorro viejo en ceder si el conflicto escalaba a un punto de no retorno. Franco percibía el cambio en las miradas de los mecánicos, en los tonos de las conversaciones, en los silencios incómodos que ahora salpicaban las reuniones técnicas. Sabía que estaba en el centro de una partida política cada vez más compleja, donde cada paso en falso, cada palabra de más, podría costarle muy caro. Por eso, tras reflexionar en privado, con la madurez que lo caracteriza, tomó una decisión clave: hablar abiertamente con su círculo más cercano, con su equipo de confianza, y empezar a valorar seriamente las opciones que Hamilton le había insinuado. Era el momento de trazar un plan de escape, un camino alternativo. Hamilton, mientras tanto, seguía moviendo fichas en la sombra, el gran titiritero detrás de bambalinas. En conversaciones privadas con varios directores deportivos de otras escuderías, empezó a tantear posibles destinos para Colapinto. No se trataba de un movimiento inmediato, de una transferencia en el instante, pero sí de preparar el terreno, de tender puentes, de abrir caminos. Porque si Franco decidía dar el salto, si decidía aceptar la mano tendida por Lewis, necesitaría tener alternativas sólidas sobre la mesa, opciones que lo llevaran a un equipo que realmente lo valorara. Y en un mercado tan competitivo como el de la Fórmula 1, actuar con antelación, con inteligencia, era clave para asegurar el mejor futuro. El tablero se estaba moviendo, las alianzas internas en Alpine se tensaban hasta el límite, Hamilton reforzaba su papel de mentor en la sombra, y Franco Colapinto, con una madurez cada vez más evidente, se preparaba para tomar decisiones que podían marcar su futuro y la historia de la F1 para siempre. La gran pregunta final: ¿a quién elegirá Franco? Y mientras todo esto ocurría bajo la superficie, mientras el paddock hervía con secretos y rumores, una pregunta quedaba flotando en el aire, un interrogante que ya era la comidilla de cada debate, de cada reunión de expertos. ¿Dará Franco Colapinto el paso y aceptará la mano tendida por Lewis Hamilton, abandonando la toxicidad de Alpine para buscar un nuevo hogar en un equipo que realmente lo valore? ¿O intentará resistir un poco más dentro de un Alpine cada vez más dividido y más peligroso, esperando que el proyecto se enderece y que las tensiones internas cedan? ¿Será este el final de su aventura en Alpine, o solo el comienzo de una batalla aún más grande por su destino en la Fórmula 1? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta historia que lo cambió todo? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la reunión secreta entre Hamilton y Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco. Agárrense fuerte, amigos de la velocidad, porque el terremoto silencioso que se gestaba en Alpine ha estallado finalmente, y las réplicas han sacudido hasta los cimientos más profundos de la Fórmula 1.
Si pensabas que la reunión secreta entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto era el punto más alto de la intriga, si creías que el dilema de Franco era solo una cuestión de lealtad, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo Franco Colapinto, inspirado por el consejo del campeón, desató una cadena de eventos inevitables que forzaron la mano de Flavio Briatore, pusieron a Pierre Gasly al borde del colapso y sellaron el destino del pureta argentino con la flecha plateada de Mercedes, dejando a Alpine en ruinas y a Briatore en la más grande humillación pública de su carrera. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento más audaz, la consecuencia directa de una semana de infarto que ha reescribiendo la historia, y la confirmación de que Franco Colapinto es el nuevo amenaza silenciosa de la F1. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la culminación de una saga que te ha tenido al borde del asiento, el desenlace más impactante que va a dejarte sin aliento. Como te hemos contado en la entrega anterior, la tensión en Alpine era palpable, un campo de batalla silencioso donde Franco Colapinto, a pesar de su meteórico ascenso y su indiscutible talento, se encontraba atrapado en una red de rivalidades con Pierre Gasly y la incierta protección de Flavio Briatore. Pero el juego cambió para siempre con la reunión secreta y crucial entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto. En ese encuentro clandestino, Hamilton, con su sabiduría y experiencia, le abrió los ojos a Franco sobre la toxicidad del ambiente en Alpine y le tendió una mano, ofreciéndole opciones concretas para salir de allí. Franco, aunque inicialmente debatido entre la lealtad y la ambición, salió de esa conversación con un torbellino de pensamientos, sabiendo que su destino estaba en un punto de inflexión. La pregunta flotaba en el aire. ¿Dará Franco el paso y aceptará la mano tendida por Hamilton o intentará resistir un poco más dentro de un Alpine cada vez más dividido? Pues bien, la respuesta a esa pregunta no tardó en llegar, y fue más explosiva de lo que nadie pudo anticipar. La decisión silenciosa de Franco. El golpe maestro. La mente de Franco Colapinto, tras la conversación con Lewis Hamilton, se convirtió en un crisol de estrategia y determinación. La pregunta que le había planteado el 7 veces campeón del mundo. ¿Era momento de irse de Alpine? Resonó con una fuerza abrumadora. Franco entendió que la lealtad, por más valiosa que fuera, no podía costarle años de carrera en un entorno que, pese a sus esfuerzos, se volvía cada vez más asfixiante. Muchos aseguran que Franco no era de decisiones impulsivas. Él es de analizar, de planificar. Y lo que salió de esa cabeza fue un plan de ejecución fría y calculada. No iba a hacer un escándalo público, no iba a ventilar trapos sucios. Iba a usar lo único que Alpine no podía refutar, su rendimiento y la verdad de la situación, comentó un asesor de pilotos que ha seguido de cerca la carrera de Franco. Lejos de mostrar una debilidad o distracción en pista, Franco redobló su intensidad. Cada sesión de entrenamiento, cada test, se convirtió en una demostración quirúrgica de su talento y adaptabilidad. Sus tiempos por vuelta eran consistentes, sus comentarios técnicos, precisos y valiosos. Era una forma silenciosa pero contundente de decir: aquí estoy, con mis números, con mi profesionalismo. Si me quieren fuera, tendrán que inventar excusas que la telemetría no respalda. Mientras tanto, su círculo más cercano, ahora con un objetivo claro, se puso en acción. Las opciones concretas que Hamilton había insinuado empezaron a materializarse. Se intensificaron las comunicaciones discretas con la red de Lewis, y lo que era un plan B comenzó a tomar forma de plan A, con un nombre que resonaba en los pasillos más poderosos del automovilismo: Mercedes. Si la frialdad estratégica de Franco te asombra, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Franco siempre tuvo este as bajo la manga? La explosión silenciosa. Alpine se desintegra. Mientras Franco ejecutaba su plan con una maestría digna de veteranos, la presión interna en Alpine alcanzó niveles de ruptura. Pierre Gasly, cada vez más frustrado por la aparente indiferencia de Briatore ante su ultimátum y la inquebrantable fortaleza de Colapinto, intensificó sus ataques sutiles. Sus declaraciones a la prensa se volvieron más críticas con el rendimiento general del equipo, con una clara indirecta a la dirección. En el box, el ambiente se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las discusiones entre los ingenieros, los roces entre los mecánicos, la falta de comunicación entre los dos lados del garaje, era evidente que Alpine se estaba desintegrando. Muchos aseguran que la moral del equipo estaba por el piso. Ya no se trabajaba con un objetivo común, sino con la sensación de que cada uno tiraba para su lado. El equipo se había vuelto inviable, una cáscara vacía por la guerra de egos y poderes, reveló una fuente interna que presenció la debacle. Briatore, el zorro viejo, no era ciego. Su instinto le gritaba que algo se movía en las sombras, que Colapinto, a pesar de su aparente calma, ya no era el mismo. La vigilancia discreta que había impuesto sobre Franco se convirtió en una obsesión.
Cada llamada, cada encuentro, cada dato de telemetría de Colapinto era analizado con lupa. Percibía la mano de Hamilton detrás de todo, la sutil influencia que estaba empoderando a Franco. Su dilema original, elegir entre Gasly y Colapinto, se había transformado en una pesadilla. Ahora corría el riesgo de perder a ambos, y lo que es peor, de perder el control de su propio equipo, de su propio legado. Muchos aseguran que Briatore sentía que la situación se le estaba yendo de las manos, que estaba perdiendo el juego de ajedrez contra un pibe y un campeón que lo habían superado en estrategia. La furia se mezclaba con la impotencia, una combinación explosiva que lo carcomía por dentro, comentó un analista de F1 que ha visto Briatore en sus peores momentos. La verdad irrefutable. El acuerdo con Mercedes. El clímax de esta tensa saga llegó cuando la verdad, imposible de contener por más tiempo, empezó a filtrarse desde los círculos más cercanos a la cúpula de la Fórmula 1. No fue una declaración oficial, no fue un comunicado de prensa de Alpine. Fue una filtración controlada, una estrategia maestra orquestada desde la sombra por el equipo de Hamilton y Mercedes, que puso Briatore contra las cuerdas de forma definitiva. Franco Colapinto ya tenía un acuerdo, prácticamente sellado, para incorporarse a Mercedes en un futuro muy cercano, con un plan de desarrollo que incluía un asiento en F1. Muchos aseguran que la noticia corrió como reguero de pólvora, no solo en el paddock sino entre los grandes sponsors y los medios globales. No era un rumor infundado, era una confirmación velada, una verdad irrefutable que dejaba a Alpine expuesto, humillado, reveló una fuente de una escudería rival. El impacto final ha llegado, amigos y amigas de la velocidad, y el mundo de la Fórmula 1 nunca volverá a ser el mismo. Si pensabas que la salida de Franco Colapinto de Alpine ya había sacudido los cimientos, si creías que la derrota de Flavio Briatore no podía ser más humillante, prepárate, porque lo que nadie se atrevió a contar es cómo la confirmación oficial del pase de Colapinto a Mercedes ha desatado un terremoto mediático, revelando la crudeza de la vindicación del pureta argentino y sellando la caída en picada de Alpine y el final de la era del zorro viejo Briatore, dejándolo en el más absoluto ridículo internacional. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el anuncio más esperado, la reafirmación del poder de Lewis Hamilton y la prueba irrefutable de que el camino a la cima para Franco Colapinto está más abierto que nunca. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la culminación de una épica que te ha mantenido al borde del asiento, el capítulo definitivo que te va a dejar sin aliento y con el corazón en la mano. Como te hemos contado en la entrega anterior, la tensión en Alpine había alcanzado un punto de no retorno, con Pierre Gasly lanzando ultimátums y Flavio Briatore en un dilema mortal. Pero la partida cambió para siempre con la reunión secreta y crucial entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto, donde Lewis le tendió una mano para salir del ambiente tóxico de Alpine. Franco, con una decisión fría y estratégica, silenciosamente intensificó su rendimiento y activó la red de contactos de Hamilton, apuntando directamente a Mercedes. La implosión de Alpine era inminente, con Gasly cada vez más frustrado y Briatore perdiendo el control de la situación. La verdad, finalmente, no pudo ser contenida. La filtración de que Franco Colapinto ya tenía un acuerdo con Mercedes fue el golpe de gracia, humillando públicamente a Briatore y liberando al pureta argentino de sus últimos lazos con Alpine. Ahora, la espera terminó, y lo que vas a leer a continuación es cómo esa verdad se convirtió en un anuncio que ha estremecido al paddock, marcando un antes y un después en la carrera de Franco y en la historia de la Fórmula 1. El anuncio bomba. Franco Colapinto. Un águila libre en las flechas platadas. El aire en el paddock se cortaba con un cuchillo, cargado de una expectativa insoportable. Los rumores sobre el pase de Franco Colapinto a Mercedes habían sido confirmados en los círculos más íntimos, pero faltaba lo oficial, el golpe de efecto que legitimara la victoria del pibe. Y entonces, llegó. No fue una conferencia de prensa con bombos y platillos por parte de Alpine, claro, ¿qué iban a decir?, sino un comunicado escueto y lleno de eufemismos de la escudería francesa, anunciando la rescisión amistosa y de mutuo acuerdo del contrato de Franco Colapinto, deseándole éxito en sus futuros desafíos. Una frase de manual, vacía de contenido, que ocultaba la realidad de una derrota total. Pero el verdadero trueno llegó minutos después, desde Brackley. Mercedes AMG Petronas F1 TAM, el gigante, el más ganador de la última década, confirmaba la integración de Franco Colapinto su programa de jóvenes pilotos, con un claro camino hacia un rol activo en la Fórmula 1 y la posibilidad real de un asiento de desarrollo en el corto plazo. Muchos aseguran que el comunicado de Mercedes fue un puñetazo en la cara para Alpine y para Briatore. Fue conciso, directo, y lleno de la clase que solo una escudería de ese calibre puede tener. Mencionaron el talento excepcional de Franco, su ética de trabajo y la visión a largo plazo para su futuro con el equipo. Era la vindicación pública más grande que Colapinto podía haber soñado, reveló una fuente cercana a la escudería alemana,
que describió el ambiente Mercedes como de satisfacción contenida. Las redes sociales explotaron. Los titulares en los diarios deportivos internacionales eran apoteósicos. Franco Colapinto ya no era solo una promesa, era una realidad, un piloto de Mercedes, con Lewis Hamilton como su padrino silencioso. Alpine en ruinas. La caída del imperio de Briatore. La reacción en Alpine fue, como era de esperarse, una mezcla de desesperación y un intento patético de control de daños. El comunicado de la rescisión amistosa fue recibido con escepticismo y hasta con burla en el paddock. Nadie creyó la farsa. La prensa los desangraba con artículos que detallaban la implosión interna, la guerra de egos y la ineptitud en la gestión del talento. La reputación de Alpine, que ya venía golpeada, quedó por los suelos, convertida en un sinónimo de caos y toxicidad. Encontrar un reemplazo de calidad para Franco, que ya era una figura codiciada, se volvió una tarea titánica. ¿Quién querría ir a un equipo donde sus pilotos se pelean y el talento emergente es expulsado por presiones internas? Muchos aseguran que Alpine se convirtió en una isla, aislada, tóxica. Nadie quería acercarse. Los agentes de pilotos les cortaban las llamadas. Habían arruinado su propio futuro con sus decisiones erróneas y su incapacidad de manejar un conflicto, comentó un exingeniero de F1 que vio cómo otros equipos se regodeaban en la desgracia de la escudería francesa. Pierre Gasly, el hombre que había lanzado el ultimátum, se encontró en una posición extraña. Había ganado su guerra contra Colapinto, sí, pero su victoria se sentía vacía, hueca. Estaba en un equipo quebrado, con la moral por el piso, con la prensa cuestionando su rol de líder y su profesionalismo. La paz que había buscado era un desierto. Muchos aseguran que Gasly se sentía aislado, casi como el capitán de un barco que se hundía, pero con la ventaja de no tener que ver a sus compañeros. Una victoria amarga, si las hay, reveló una fuente cercana al piloto, que notó la tensión en el rostro de Gasly en sus apariciones públicas. La humillación final de Briatore. El zorro viejo, derrotado. Pero la figura más afectada, el gran perdedor de esta saga que ya es leyenda, fue, sin duda alguna, Flavio Briatore. Su reputación, antes la de un genio de los negocios y un hacedor de campeones, ahora era la de un hombre que había perdido el toque, un estratega que había sido superado y humillado públicamente. Los titulares de los diarios y los comentarios en los programas especializados lo destrozaban sin piedad. El zorro viejo había sido cazado, no por un rival tradicional, sino por un joven piloto con la ayuda de un campeón y la astucia de un gigante como Mercedes. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto ha aterrizado en Mercedes, dejando a Alpine en ruinas y a Briatore humillado. Su camino hacia la Fórmula 1 está más claro que nunca, lleno de potencial y de las esperanzas de toda una nación. La comunidad de la F1 ya celebró su victoria, ¿y vos? ¿Estás listo para acompañar a Franco en este nuevo capítulo que promete ser épico? La justicia ha triunfado, y el futuro de la F1 tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta nueva era. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la victoria definitiva de Franco Colapinto y el final de la era de Flavio Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco.